Buenas tardes, otro jueves en el Senado de la Nación. Aquí, en artículo 16, en el Salón Eva Perón, felices de poder hacer una nueva emisión de este programa que tiene que ver con las igualdades. Siempre decimos, la Constitución nos gusta toda completa, pero hay un artículo, que es el 16, que nos habla de nuestras igualdades. Y por eso entrevistamos mujeres. Mujeres porque la voz de la mujer siempre está menos presente en la escena de los medios de comunicación y es tan importante poder conocer a mujeres activistas, mujeres luchadoras, mujeres que impulsan procesos jurídicos, procesos legislativos, procesos de cambio sistémico. Hoy tenemos una invitada para hablar de un tema que de alguna manera atraviesa grandes debates que se están dando hoy en la sociedad. Por ejemplo, cuando escuchamos estos debates sobre la inseguridad, sobre la justicia, sobre la necesidad de construir paradigmas jurídicos que reflejen los nuevos consensos sociales. Si hablamos de la seguridad y de las políticas de seguridad, nosotros entendemos que la actual Ley 23737, que es la Ley Nacional de Estupefacientes, hoy nos limita para abordar una agenda de seguridad que sea más eficaz, que pueda cumplir con una perspectiva de derechos humanos, que también cuide la economía, que no dilapide recursos jurídicos y policiales. Y por eso hablar de la Ley 23737 como un problema, como una barrera para lograr que tengamos una sociedad con mayor seguridad y con mayor justicia, es parte de la agenda del programa de hoy. José María no puede estar con nosotros, está de viaje en Salta, le mando un beso, está visitando a su mamá, que está enferma, y entonces vamos a ver un tape que tenemos para presentar a la invitada. Señor director, vamos con el tape. Gabriela Vasalo tiene 28 años, es abogada penalista y se desempeña como asesora jurídica de la revista THC. Es jefa del departamento jurídico del Centro de Estudios de la Cultura Canábica y actualmente genera material jurídico para la modificación de la política de drogas de nuestro país, asesorando legisladores en la materia. Patrocina algunos casos de víctimas de la vigente Ley 23.737. Produce contenidos para la prevención de usuarios de droga en cuanto a detenciones ilegales y es una de las redactoras de los aportes del Movimiento Social Canábico para el debate del anteproyecto de reforma del Código Penal. Hoy, en artículo 16, nos visita Gabriela Vasalo. Gabriela, bienvenida a Artículo 16. Gracias. A Senado TV. Gabriela, sos abogada patrocinante de víctimas de la actuación de la justicia y la policía en el marco del cumplimiento de una ley vigente que es la 23737. Sí. ¿Cómo es hoy nuestro país en realidad con las implicancias de la ley? Hay gente que cree que hoy no se llevan detenido a un pibe o a una piba por una dosis de drogas como por ejemplo tener un cigarrillo, un porro en el bolsillo. ¿Esto ocurre o no? Sí, ocurre y abismalmente. Hace poco la Procuración General de la Nación sacó cifras y las tasas siguen siendo las mismas que antes. O sea, los usuarios de drogas siguen siendo utilizados para justificar una persecución al narcotráfico que en hechos jamás se realiza. Estamos hablando de datos basados en la evidencia. Exactamente, los usuarios de drogas hoy por hoy siguen siendo criminalizados, se les siguen abriendo causas penales desde por tener un cigarrillo de marihuana, por consumir un cigarrillo de marihuana en la calle, por tener una planta y de ahí para arriba, digo, en cantidades y en circunstancias. ¿Quién provee datos basados en la evidencia para no hablar de este tema tan complejo sin hablar basado justamente en lo que realmente ocurre y no lo que suponemos que ocurre, no de la sensación de inseguridad, sino de la inseguridad o la seguridad que esta ley genera o vulnera? La Procuración General de la Nación, lo que te contaba, hay cifras claras de cuántas son las causas que se inician por infracción a la ley 23737. Dentro de esto, siempre por lo general hay un pequeño margen de error según cómo se caratule el hecho, porque dentro de la ley de drogas hay dos figuras, que es la tenencia para consumo y la tenencia simple, que el límite entre ambas es muy difuso.
Entonces, bueno, eso puede hacer variar un poco las estadísticas, pero principalmente lo que demuestran es que, como sucedía en el 2009, el 70% de las personas a quienes se les inicia una causa por infracción a la ley 23737 son usuarios de drogas y que el 3% terminan siendo personas condenadas por narcotráfico. A ver, del 100% del 30%, del total de las causas, solo el 3% finalmente son personas... Solo el 30, perdón, me había equivocado en el 3, el 30. Y son personas que realmente habían cometido el delito. Algún hecho relacionado con el narcotráfico, dentro de los cuales también podemos incluir lo que se llama mulitas, pequeñas ventas, etcétera. No estamos que son hablando de también. Exactamente, no estamos hablando de grandes narcotraficantes. O sea que hay un 70% de causas, digo porque cuando hablamos de la democratización de la justicia, cuando hablamos de la seguridad como un valor, de la inseguridad que puede generar la perspectiva de que la justicia no está funcionando como hace falta para los tiempos que corren, cuando hablamos de la administración pública, de la transparencia, incluso de la corrupción, yo pienso que si el 70% de causas iniciadas de personas criminalizadas son para simples usuarios y usuarias de sustancias, ahí encontramos un caudal por donde se va seguridad, recursos policiales, recursos judiciales y además personas vulneradas, criminalizadas dentro del sistema penal. Exactamente. ¿Esto es una realidad? Es una realidad que pasa todos los días. A veces escuchamos que hay una falsa concepción del Estado actual de Derecho a partir de aunque hubo 2, fallos de la Corte Suprema de Justicia, y entonces hay popularmente un mal entendimiento de pensar que en la Argentina están despenalizadas las drogas porque hay 2 fallos que dijeron ¿qué cosa, Gabriela? No, los fallos lo que dijeron fue que era inconstitucional penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Y en los 2 casos de los que estamos hablando, da la casualidad de que fue muy escasa la cantidad de estupefacientes secuestrada. Entonces, primero, los fallos de la Corte no son de cumplimiento obligatorio ni para los tribunales inferiores y mucho menos para las fuerzas de seguridad. Con lo cual, para que se haga extensivo eso mismo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola, por ejemplo, una persona tiene que transitar todo un proceso judicial, que siquiera puede terminar en la primera condena, es decir, por lo general va a tener que apelar y en muchos casos llegar hasta la Corte Suprema nuevamente para que la Corte vuelva a decir exactamente lo mismo. Si lo pensáramos en términos de lo que una persona experimenta en lo concreto, hay que decir que la ley 23737 está vigente, en plena vigencia, que para que una persona por vía judicial quede exenta de cumplir con una condena, tiene que haber una declaración judicial para ese caso individual. Te cuento un ejemplo corto, o sea, vos hoy por hoy a cualquier chico lo demoran en la calle y le encuentran un cigarrillo de marihuana, esa persona es demorada en comisaría, por lo general, dependiendo de la cantidad, hablando de un cigarrillo de marihuana, supongamos que todos los jueces deberían entender que es para consumo personal, pero va a estar demorada entre 11 horas y 12 horas, luego de lo cual se le va a abrir una causa judicial, esa persona va a tener que contratar un abogado, no va a poder ausentarse de su domicilio, va a tener que estar sujeto a proceso y correr el riesgo de que el juez que le haya tocado en suerte declare o no, haga extensivo o no el fallo Arriola, declare o no la inconstitucionalidad de esa penalización en el caso concreto. Entonces, hubo intervención de recursos policiales, esa persona tuvo que dormir en una comisaría expuesta a otros riesgos, tal vez perder el empleo, tal vez perder los estudios, seguramente una crisis social familiar en su entorno, que es la criminalización del sujeto, y para acceder, en el caso de que lo logre, a que la justicia entienda de que ahí no hay un hecho punible, tiene que tener acceso a la justicia, que no todos y todas tienen, contratar un abogado, una abogada penalista que entiendan la materia. O que el Estado le otorgue un defensor oficial que realmente le defienda. Y además la justicia, en este caso, se toma un criterio de desfederalización de la justicia. La federalización de la justicia, quiero decir, donde cada provincia tiene su entendimiento propio.
Yo te diría cada departamento judicial y dentro de cada departamento judicial cada juez. Esto es una lotería, depende del juez que te toque, la misma cantidad le puede parecer que excede o no el consumo personal, depende del juez que te toque te puede otorgar o no la libertad y depende del juez que te toque puede o no hacer extensivo el fallo de la Corte. Nosotros tenemos el paradigmático caso de Golot y de Aguirre, que son dos personas que en un plazo de 8 meses en el mismo departamento judicial fueron juzgadas por cultivo de marihuana. En el caso de Golot fueron 39 plantas y en el caso de Pablo Aguirre fueron 14. En el caso de Golot logramos que se haga extensiva la interpretación y se lo sobresea por el cultivo de 39 plantas, es decir, que se consideró que esas 39 plantas era para todo el consumo anual de él. Hay un juez que entendió que 39 plantas en el caso de Golot no aplicaba la 23737 en lo punitivo y entonces no fue criminalizada esta persona. Exacto, que tenía esas plantas para destinarlas a su consumo personal y que el consumo personal es un derecho constitucional. 8 meses después, con el mismo fiscal en el mismo departamento judicial, otro juez entendió que 14 plantas para otro caso excedía el consumo personal y lo condenó a 4 años de cárcel. 4 años que se hicieron de cumplimiento efectivo. Todavía no se hicieron de cumplimiento efectivo porque si la memoria no me falla, esto fue en el 2010. Desde el 2010 nos encontramos en distintas instancias de apelación. Hemos logrado revocar la sentencia condenatoria y hoy por hoy volvemos a estar en Cámara de Casación solicitando la inconstitucionalidad. Mientras tanto, y cuando uno piensa en las personas y sus necesidades, personas que pueden tener necesidades de atención sanitaria, de salud mental, de desintoxicación, de lo que sea, también hay personas que no necesitan una desintoxicación, ni una atención sanitaria, ni de salud mental, y todas ellas están siendo criminalizadas. Estoy pensando en un pibe o una piba usuaria de Paco, que además de tener un problema severo por la sustancia que consume, tiene otro problema severo que es la aplicación de la ley que en vez de aportarle a la atención en salud mental, aporta a que esa persona termine presa. Sí, digamos que es el viejo dicho del porque te quiero te aporreo, o sea, la solución que ve el Estado evidentemente en esto, con la ley 23737, es solucionar las adicciones mediante el encarcelamiento de las personas que tienen problemas de salud. Cuando el Estado lo que debería es desincriminar esa conducta y proveerle tratamiento a todas las personas que tengan un problema con sus consumos. ¿Por qué? Porque existe un margen de personas que no tienen problemas con sus consumos y que la ley de drogas los ha obligado a canjear una posible pena por un tratamiento que no desean hacer o no consideran que necesitan realizarlo y sin embargo lo tienen que hacer, caso contrario deberían cumplir la pena. Gabriela Vassallo, estamos hablando con la abogada Gabriela Vassallo, te pregunto si esto ya forma parte de un debate aquí, en esta casa, en el Parlamento, pero vamos a dejar la respuesta para después de la tanda. Vamos ahora a una tanda y después hablamos con Graciela sobre lo que está pasando en el Parlamento y esta agenda.